Buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre elementos a considerar cuando se pretende realizar el cambio del modelo neoliberal a otro en virtud de que se considere que sería lo más correcto para la sociedad. Hablamos de esto porque en este caso, en México, se ha comentado mucho desde que inició el gobierno de López Obrador, de que muchas veces hemos escuchado, hemos leído en los periódicos, hemos visto en revistas cómo mucha gente habla acerca de lo negativo del modelo neoliberal, lo que ha generado en nuestro país. Por ejemplo, se habla que ha generado mucha pobreza, que el desempleo ha sido extraordinario y bueno, pues no ha cumplido con las expectativas que la sociedad tenía de él. Pero habría que considerar también, vamos a colocarnos en el otro lado y decir, bueno, pero los defensores, ¿qué dirán? Por ejemplo, en el consenso de Washington, cuando participó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el 89, dijeron que el modelo era lo mejor que podía utilizar América Latina para avanzar, para salir de la pobreza. Pero yo recuerdo que cuando se dio ese hecho, yo andaba en la Ciudad de México y recuerdo que en los periódicos, en primera plana, salió de una reunión que hubo en el PRI, en donde fueron presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Fue una gran reunión política y cuando terminó, los periodistas preguntaban, escuché a varios que los interrogaban, leí de varios que los interrogaban sobre de qué se había hablado y no sabían qué decir porque el término neoliberalismo no lo conocían. Y podemos decir incluso que el propio Carlos Salinas no sabía a qué se referían, totalmente ajenos a lo que les preguntaban. Entonces ellos hablaban de un liberalismo social, fue como lo bautizaron primero. No, pues que vamos a cambiar a un modelo económico, político, social, que es un liberalismo social. Y poco a poco fueron cayendo en que no, pues se trataba de un modelo que su nombre correcto era neoliberalismo y que era, digamos, basado en el liberalismo del siglo XIX unido al momento actual, es decir, a lo que se pretendía en el momento actual. Claro, ¿qué fue lo que se empezó a observar? Pues los tratados de libre comercio, que finalmente beneficiaron muchísimo a los países más poderosos económicamente, que exportaban grandes cantidades de productos y productos más caros. Entonces, ellos fueron los que salieron beneficiados y poco a poco se fue recrudeciendo la pobreza. Sin embargo, también es justo decir que un argumento que pueden manejar es que así como generó pobreza, también generó riqueza. Y es cierto, yo recuerdo que la revista Forbes sacaba listas de las personas que tenían altas cantidades de capital depositado en los bancos o en bienes también. Y México, en esa época de Carlos Salinas, llegó a tener 30 familias que aseguraban tenían más de $1,000 millones.
Entonces, decían los defensores del modelo, vean ustedes cómo sí genera riqueza. Incluso cuando uno tenía oportunidad de salir a visitar algún otro país, luego le preguntaban, oye, ¿por qué hay tanta pobreza en México si también hay muchos ricos? Y bueno, entonces eso ha quedado como una medida para defender al modelo. Y por supuesto, cuando ha habido un gobierno que viene cargado a la izquierda, generalmente los gobiernos cometen, digamos, una alteración, pienso yo, porque llegan tratando de mejorar los salarios. ¿Por qué? Porque, digamos, es de lo más importante para ir atacando la pobreza. El problema es que al estar, digamos, atacando esto, descuidan otros aspectos que deberían de ir de la mano. Es decir, así como mejoramos en el salario, hay que mejorar en lo educativo. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal tiene una visión, digamos, muy específica de educar. Esta educación debe de ser para la producción, para la productividad, pero se olvidan de otros aspectos, que son los aspectos morales, aspectos éticos, e incluso, digamos, la competencia a veces, digamos, no se logra como debería de lograrse. Entonces ahí tenemos que, si queremos avanzar como país, tenemos que considerar ahora, por ejemplo, con López Obrador, que debemos de ir marchando con una educación que nos haga más independientes, más autónomos, que una educación que nos haga querer más a nuestro país, que nos permita desarrollar en lo moral, en lo ético. Ya no queremos gente que lo sobornen con mucha facilidad, porque de nada servirá que, por ejemplo, nosotros avancemos estos 6 años mejorando la cuestión económica y que avancemos un tanto en la pobreza, si de todas maneras al 24 otra vez vienen carretadas de dinero para la gente y lo sobornan con mucha facilidad para que voten por otros partidos que puedan caminar otra vez hacia el modelo neoliberal. Entonces, digamos, esta sesión es para que nosotros reflexionemos sobre lo importante que es que nos vayamos alejando de ese pensamiento eminentemente materialista a donde lleva el neoliberalismo, y que nos vayamos hacia un desarrollo personal que nos vaya a hacer, repito, más independientes, más autónomos, con un mayor amor a la patria, que evite que se repitan situaciones como las que estamos viviendo actualmente, donde un cúmulo de personas han sido sobornadas con una gran facilidad y que el perjudicado ha sido el país. Gracias.